¿Crees que tus deseos te llevan a la felicidad? ¿Que anhelar ese nuevo trabajo, esa relación, ese coche, es el camino hacia la satisfacción? Schopenhauer, el famoso filósofo alemán del siglo XIX, estaría totalmente en desacuerdo. De hecho, diría que estás atrapado en una trampa, una que tu propia mente te tiende. Este video no te va a dar consejos para ser más productivo o feliz. Al contrario, va a desafiar todo lo que crees saber sobre la motivación y la satisfacción. Te voy a revelar la inquietante idea de que la voluntad es una fuerza ciega e implacable que nos gobierna a todos. Prepárate para ver tu búsqueda de la felicidad bajo una luz completamente nueva. Quizás más oscura, pero radicalmente más honesta. Para entender esto, primero tenemos que conocer al hombre. Arthur Schopenhauer era pesimista, sí, pero no era un gruñón cualquiera. Era un genio que se sumergió en los textos sagrados de Oriente y los fusionó con el pensamiento occidental. Y en el centro de toda su filosofía hay un concepto que lo cambia todo: la voluntad. Y ojo, no hablo de la fuerza de voluntad que usas para ir al gimnasio. Para Schopenhauer, la voluntad es la esencia misma del universo, la fuerza primordial que impulsa todo lo que existe. Es una energía ciega, irracional e incansable. Es el instinto que hace que un árbol crezca hacia el sol, el impulso que lleva a los animales a reproducirse y, sobre todo, es el deseo insaciable que late en el centro de tu propio ser. Tú, para Schopenhauer, eres ante todo voluntad. Tu cuerpo no es más que un instrumento al servicio de esta fuerza. Tu cerebro es su ordenador central. ¿Y cuál es su único objetivo? Querer, desear, perseverar, sin un porqué final. Simplemente es. Y aquí es donde está la trampa. Schopenhauer nos presenta una metáfora devastadora. La vida humana oscila como un péndulo, moviéndose constantemente entre el dolor y el aburrimiento. Fase 1. El dolor del deseo. Mientras un deseo no está satisfecho, mientras quieres ese ascenso, ese match en una app de citas, ese reconocimiento, sufres. Sientes una falta, una incomodidad, el aguijón de la voluntad que te exige satisfacción a gritos. Estás en un estado constante de dolor. Fase 2. La breve ilusión de la satisfacción. Finalmente, consigues lo que querías. Te dan el ascenso, encuentras pareja, compras el coche. Por un instante, sientes un destello de alivio, de placer. Pero para Schopenhauer, el placer no es algo positivo en sí mismo. Es solo la cesación temporal del dolor. Es el momento en que el péndulo pasa por el centro, una simple ausencia de un mal. Fase 3. El aburrimiento inevitable. Y entonces, ¿qué pasa justo después? La voluntad, que es incansable, se queda momentáneamente sin un objeto que desear. Y en esa quietud, surge un nuevo tipo de sufrimiento, el aburrimiento. Un vacío pesado, una sensación de falta de propósito. Es la voluntad gritándote desde dentro: ¿eso es todo? ¡Quiero más! Y el péndulo vuelve a oscilar, lanzándote hacia un nuevo deseo, un nuevo dolor. Mira a tu alrededor. Nuestra sociedad de consumo es la máquina perfecta para alimentar este péndulo. Nos mantiene siempre deseando, comprando, haciendo scroll, todo para evitar a toda costa el terror del aburrimiento. Pero es una carrera de hámster en una rueda. Corres más y más rápido solo para permanecer en el mismo lugar de insatisfacción. Ahora, traslademos esto a nuestro mundo actual. Schopenhauer nunca vio un smartphone, pero entendió su lógica fundamental a la perfección. Los algoritmos de las redes sociales son el cóctel perfecto para la voluntad. Te muestran algo deseable, activando el deseo y, por tanto, el dolor. Luego, te dan un like o un comentario. La satisfacción fugaz. Y de inmediato pasan al siguiente estímulo para que no sientas el vacío del aburrimiento. Estás siendo programado para vivir en un péndulo de altísima velocidad. Pensemos en la cultura del éxito y la productividad tóxica. ¿Qué es realmente querer ser un emprendedor exitoso, un influencer o tener un cuerpo perfecto? Es la voluntad disfrazada de una ambición que parece legítima. Es un deseo que, una vez cumplido, te dejará vacío, preguntándote: ¿y ahora qué?
solo para que la voluntad te lance inmediatamente hacia la siguiente meta inalcanzable. La ansiedad y la depresión, tan comunes hoy en día, ¿no son a menudo la manifestación de una voluntad sobreexcitada y agotada de tanto desear y tan poco ser? Es como el ruido de fondo de un motor que nunca se apaga. Si todo esto es verdad, ¿estamos condenados a sufrir eternamente? Sorprendentemente, Schopenhauer sí veía algunas vías de escape. No son fáciles, claro, pero existen. La clave está en negar la voluntad, en silenciar temporalmente ese motor implacable que nos gobierna. La primera vía es la experiencia estética. Cuando te pierdes por completo en una obra de arte sublime, en una pieza de música que te transporta o en la inmensidad de la naturaleza, por unos momentos dejas de ser un esclavo de tus deseos. Te conviertes en lo que él llamaba un sujeto puro de conocimiento, liberado temporalmente de la rueda de hámster del querer. La segunda vía es la compasión. Schopenhauer veía la compasión como la única base verdadera de la moral. ¿Por qué? Porque cuando sientes compasión por el sufrimiento de otra persona, trasciendes tu propio yo, tu propia voluntad egoísta, y te reconoces en el otro. Ves que el sufrimiento es universal. Es un acto que debilita el egoísmo fundamental de la voluntad. Y la tercera, la más radical, es la ascética. Esto significa la renuncia consciente a los placeres mundanos, el desapego, y no se trata de un castigo, sino de la comprensión profunda de que esos placeres son ilusorios y temporales. Es el camino del sabio que, como un monje, encuentra la paz no en conseguir lo que quiere, sino en dejar de querer. Entonces, ¿tenía razón Schopenhauer? ¿Es la vida solo un péndulo entre el sufrimiento y el aburrimiento? Su visión es oscura, no hay duda, pero también puede ser profundamente liberadora. Porque si aceptas que la felicidad permanente a través de la satisfacción de deseos es una quimera, dejas de perseguirla con desesperación. Dejas de culparte por no ser suficientemente feliz. En lugar de correr más rápido en la rueda, puedes dar un paso al lado y simplemente observar la maquinaria. Puedes buscar momentos de paz en el arte, en la compasión por los demás, en la simple contemplación del mundo. No se trata de rendirse, sino de despertar de la ilusión. La próxima vez que sientas ese aguijón del deseo o el peso del aburrimiento, recuerda, es solo la voluntad haciendo su trabajo. Y tú tienes el poder, aunque sea pequeño, de observarla sin tener que obedecerla ciegamente. Ese acto de conciencia, ese pequeño paso atrás, es quizás la verdadera y más profunda forma de libertad que podemos alcanzar. ¿Vale la pena vivir una vida sin estas ilusiones? La discusión está abierta en los comentarios. Si te ha gustado esta reflexión, suscríbete para más filosofía que te haga pensar. Gracias por ver.